Hola a todos, somos Laura y Juliana, estudiantes de Fonoaudiología de segundo semestre y hoy queremos compartir con ustedes un recorrido por las principales corrientes del conocimiento científico. A través de nuestra infografía queremos explicar cómo estas formas de la ciencia han influido en la forma en que los fonoaudiólogos investigamos, transformamos los procesos de comunicación humana. Bueno, comenzamos con el enfoque positivista que tuvo gran influencia entre los siglos XVIII y XIX con autores como Francis Bacon, David Hume y Auguste Comte. Este enfoque plantea que la ciencia solo puede considerarse como tal si se basa en hechos observables, medibles y comprobables. El método por excelencia experimental apoyado en la lógica, la observación sistemática y la predicción. Para los positivistas, el conocimiento se construye a través de la verificación empírica y la búsqueda de leyes universales, o sea, todo aquello de lo que no se pueda ser medido o demostrado entra en el campo de la ciencia. Esto dio origen al pensamiento científico moderno, específicamente a las ciencias naturales. En el contexto de la fonoaudiología, este enfoque se refleja cuando aplicamos evaluaciones estandarizadas, usamos instrumentos de medición acústica de la voz o realizamos análisis cuantitativos del lenguaje. Todo esto nos permite tener datos objetivos que facilitan la comparación y la predicción del comportamiento comunicativo. En cambio, el enfoque hermenéutica surge como una respuesta crítica al positivismo. Los autores como Glitter, Weber y Drouser plantean que las ciencias sociales no pueden explicarse con los mismos métodos y enfoques que las ciencias naturales, porque estudian al ser humano con su historia, emociones y significado. La hermenéutica propone la comprensión en lugar de la explicación causal. El objetivo del investigador no es descubrir leyes, sino interpretar el sentido de las acciones humanas, entendiendo la relación entre el sujeto y su contexto. En la fonoaudiología, este enfoque se evidencia cuando analizamos el discurso de un paciente, interpretamos sus experiencias comunicativas o entendemos cómo factores sociales, culturales y emocionales influyen en su lenguaje, en su desarrollo. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños, no solo miramos los errores lingüísticos, sino que también esos significados de esos errores dentro de su proceso de desarrollo del lenguaje. El positivismo lógico nace en el siglo XX con el llamado Círculo de Viena, conformado por autores como Carnap, Schlick y Wittgenstein. Ellos retoman la idea del positivismo clásico, pero la modernizan, enfatizando la lógica, el lenguaje y la verificación empírica. Para este enfoque, una afirmación solo es científica si puede ser verificada mediante la observación o la experimentación, además de que la ciencia debe expresarse con un lenguaje preciso y formal, eliminando la ambigüedad. En fonoaudiología, este pensamiento se refleja en la búsqueda de instrumentos de evaluación válidos y confiables, en el uso de protocolos estandarizados y el esfuerzo por mantener un lenguaje técnico claro y universal que permita la comunicación entre profesionales y la comparación de resultados a nivel internacional. El siguiente enfoque es el racionalismo crítico. El autor que presenta este enfoque, Karl Popper, criticó fuertemente al positivismo lógico porque considera imposible verificar todas las afirmaciones científicas. Según Popper, la ciencia no consiste en verificar, sino en refutar hipótesis. El conocimiento científico es hipotético y conjetural y congresa cuando las teorías son puestas a prueba y se demuestran que pueden ser falsas. Y en otras palabras, la ciencia avanza gracias a la crítica y la falsación, no por acumular verdades. Ya en la fonoaudiología vemos que este enfoque nos recuerda que ninguna teoría del lenguaje o la comunicación es definitiva. Un claro ejemplo es que los modelos de desarrollo lingüístico infantil se evalúan constantemente y los métodos terapéuticos se evalúan críticamente para mejorar la efectividad clínica. La teoría crítica desarrollada por autores como Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermas propone que la ciencia debe estar al servicio del ser humano y no de los intereses económicos o técnicos. Para esta corriente, el conocimiento científico no solo debe describir la realidad, sino que también transformarla, orientando sus resultados hacia una sociedad más justa, equitativa y libre. Cuando un paradigma deja de explicar los fenómenos o surgen nuevas ideas
ocurre una revolución científica y la comunidad adapta un nuevo modelo. Esto genera un cambio profundo en la forma de pensar la ciencia. Ahora, el enfoque de las estructuras de las revoluciones científicas, como vemos, el filósofo Thomas Kuhn propuso que la ciencia no avanza de forma lineal, sino a través de las revoluciones científicas que cambian los paradigmas existentes. O sea, un paradigma es un conjunto de teorías, métodos y supuestos aceptados por una comunidad científica. El filósofo Imre Lakatos amplía las ideas de Popper y Kuhn, afirmando que la ciencia se organiza en programas de investigación formados por teorías que coexisten, compiten y se desarrollan a la par. Ahora, en la fonoaudiología, esto se evidencia en la evolución de modelos terapéuticos y teóricos. Por ejemplo, cuando se ha pasado de enfoques puramente conductivistas a enfoques cognitivos, sociales y neurocientíficos, gracias a las nuevas investigaciones y las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos. En fonoaudiología, este enfoque nos permite analizar distintos modelos de intervención o investigación como los enfoques neurolingüísticos, pragmáticos o socioculturales, valorando cuál es más eficaz según las necesidades de cada paciente o contextos. Esto significa que no hay una sola forma de entender la realidad. Los diferentes programas pueden explicar fenómenos desde distintas perspectivas y la ciencia avanza cuando estos programas se comparan y se contrastan entre sí. Feyerabend defiende la idea de que la ciencia debe ser plural, flexible y abierta a nuevas formas de conocer. Cada situación puede requerir un método distinto y eso también es valioso. Ya por último, tenemos el enfoque del anarquismo metodológico de Paul, quien afirma que no existe un método único para hacer ciencia. Así que la rigidez metódica, según él, puede limitar la creatividad y el progreso de esta. Como podemos ver, cada corriente del conocimiento nos aporta una visión distinta sobre cómo se construye la ciencia. Ya en la fonoaudiología, esto se traduce a la capacidad del profesional para adaptar sus estrategias terapéuticas a cada persona, a cada paciente, utilizando diferentes enfoques, herramientas, pues según el contexto, la edad y las características comunicativas del paciente. En pocas palabras, la ciencia no es solo un conjunto de datos, sino una forma de entender al ser humano y su capacidad de comunicarse. Ya en la fonoaudiología, poder entender e integrar todas estas perspectivas nos permite combinar la rigurosidad científica con la comprensión humana, logrando así intervenciones más éticas, efectivas y contextualizadas.